el texto íntegro de mi intervención porque es más larga para que se inserte. Gracias. En el diario de los debates la insertaremos íntegra. Honorable Asamblea, el análisis de la política exterior conducida por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades que le confiere nuestra Constitución es uno de los temas centrales de la valoración del quehacer gubernamental. El desempeño de esta tarea constituye una de las responsabilidades más trascendentales reservadas al Senado de la República. No estamos ante un asunto accesorio o contingente, sino ante un aspecto esencial de nuestro Estado. Desde su origen mismo, México se ha definido por sus relaciones con el exterior. En efecto, somos una nación porque elegimos serlo, afirmando nuestra soberanía y asumiendo un lugar propio en la comunidad internacional, con las prerrogativas y las responsabilidades que esto conlleva. Por eso, en el origen del Estado mexicano, uno de los 4 ministerios de gobierno fundacionales, junto con los del Interior, el de Hacienda y el de Guerra, fue el de Relaciones Exteriores. En la promoción del interés nacional en el exterior, nuestro país ha demostrado su apego a principios fundamentales y ha contribuido al establecimiento de un orden internacional basado en reglas. Este ha sido el rasgo dominante de las relaciones de México con el mundo a lo largo de décadas, el desarrollo de una política exterior de Estado que privilegia el consenso en torno al interés superior de la nación y la observancia de una deontología transformada en norma política. Así lo acreditan acciones señeras como la noble tradición de asilo, que a lo largo de décadas ha salvado las vidas de decenas de miles de perseguidos políticos provenientes de otras naciones que encontraron cobijo en suelo mexicano. Así lo demuestran nuestra condena clara y sin reserva de las violaciones de los derechos fundamentales perpetradas en otras latitudes, como ocurrió con el rompimiento de relaciones con la España franquista o con el gobierno golpista de Pinochet en Chile. Así lo confirma la distinguida y reconocida contribución de México a las grandes causas de la humanidad, ya sea en favor del desarme nuclear, de los derechos de los migrantes o del combate al cambio climático. Así lo ratifica en años más recientes la apertura de nuestro país al escrutinio internacional, al igual que nuestra voluntad de defender la vigencia de los derechos humanos dentro y fuera de nuestro territorio, sin pretender jamás erigirnos en tribunal, pero sin guardar un silencio negligente o cómplice. Así lo comprueba nuestro compromiso con el libre comercio como vía para impulsar el desarrollo económico de México y con ello el bienestar de nuestra sociedad. Esas acciones y el conjunto de relaciones que el Estado mexicano ha mantenido con el exterior a lo largo de décadas han tenido como base un conjunto de principios que le dan solidez, autoridad y coherencia a nuestra política exterior. Esos principios normativos, resultado de nuestra experiencia histórica, quedaron incorporados en la Constitución General de la República y nos han provisto de una guía clara para nuestras relaciones con el mundo. Los principios mantienen su vigencia y deben aplicarse hoy en un entorno mundial cada vez más complejo e interconectado, en el que el desarrollo, la prosperidad y la seguridad de cada país dependen crecientemente de los demás. A lo largo de casi 6 años, la política exterior del Gobierno de la República ha ampliado y fortalecido la presencia de México en el exterior, ha promovido el valor de México en el mundo, ha reafirmado el compromiso de nuestro país con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva, y ha protegido a los mexicanos y defendido sus intereses dentro y fuera de México. Estas fueron las 4 grandes líneas de acción establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Ante un giro sin precedente en las posiciones de Estados Unidos hacia México, que amenazaron tanto los intercambios comerciales como las relaciones de vecindad, México estableció un conjunto de objetivos prioritarios para la relación bilateral. Mediante una labor diplomática profesional y firme, se ha logrado proteger a nuestros connacionales en Estados Unidos. Reconozco que no con toda la fortaleza que se requiere,
preservar el libre comercio, dar certidumbre a los sectores productivos sobre el marco jurídico que gobierna nuestros intercambios y proteger el flujo de remesas y de capitales hacia México. Lo reitero de manera enérgica, rechazo absoluto al muro que ha pretendido establecer el señor Trump. Esos esfuerzos, junto con el fortalecimiento de los lazos con Canadá, permitieron dar un renovado impulso a la Cumbre de Líderes de América del Norte, lo que permitió avanzar en el objetivo compartido de hacer de esta región la más competitiva del mundo. En el resto de mi exposición hago hincapié de los elementos de cohesión y de vínculos con otras regiones del mundo, así como los tratados suscritos con otras zonas del mundo. Quiero subrayar, porque mi tiempo ha concluido, que es muy importante el observar la participación de México también en el entorno multilateral. Me parece que en el ámbito migratorio los esfuerzos deben de multiplicarse y es imprescindible lograr el pleno respeto a los derechos humanos de los migrantes de otros países que transitan por nuestro territorio. Es muy importante y los invito a compartir visiones para lograr instrumentar un programa integral de desarrollo de la frontera sur. Con Europa se ha actualizado el marco jurídico mediante la modernización del Acuerdo Global. Se trabajó para consolidar la Alianza del Pacífico con Chile, Colombia y Perú. En Asia-Pacífico se ubican 10 de los principales socios comerciales de México, por lo que es fundamental intensificar nuestras relaciones con esa zona, como desde luego el esfuerzo por intensificar nuestras relaciones con China, con Japón y con Corea del Sur y reconocer el relanzamiento de nuestra relación con India. Se suscribió el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Participamos en la PEC, participamos en la creación del Grupo Mixta, participamos como observadores en la Cumbre de los BRICS, participamos en el G20. El firme compromiso de México con el combate al cambio climático lo ha convertido en un prominente actor en las negociaciones multilaterales. Por eso es fundamental que logremos la participación y el consenso nacional para apoyar las medidas que previenen contra el cambio climático. Así ocurrió en la COP21 y en la negociación del Acuerdo de París y en la conferencia de las partes de la Convención sobre Diversidad Biológica. Es menester destacar también el relevante papel que jugó México como sede de la reunión preparatoria que concretó el texto del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. En ese sentido, deseo exaltar la invaluable función que desarrollan los consulados mexicanos en el exterior, en defensa de los intereses de nuestros connacionales, especialmente en Estados Unidos. Los funcionarios del Servicio Exterior Mexicano, tanto en consulados como en embajadas, y desde luego los embajadores y cónsules, merecen la solidaridad y aprecio por su defensa de los intereses de México en el extranjero. Sería muy grave que el presupuesto de las representaciones de México se redujera, pues los funcionarios mexicanos deben recibir percepciones dignas y acordes con el entorno y tipo de cambio de donde trabajan. Señoras y señores senadores, es deseable que en el futuro por venir haya conciencia del valor y trascendencia de sostener una política exterior de Estado, que por encima de filias y fobias prestigie a México y lo proyecte soberano, firme y justo en el concierto internacional. Gracias. Muchas gracias, senadora Beatriz Paredes, del Partido Revolucionario Institucional. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora